Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra participación en este nuevo evento enfocado a la ciberseguridad alrededor del dato. Los retos a los que nos enfrentamos cada día en el gobierno del dato son muchos y además muy variados. Cualquier organización, cualquiera de nuestras empresas, en cualquier parte del mundo, está recopilando más datos que nunca y existen dificultades para realizar un seguimiento de los datos que se almacenan. ¿Quién los recopiló? ¿Por qué se recopilaron? ¿Cómo se accede a ellos? Y si realmente se utilizan. Recordemos que los datos son muy valiosos y están expuestos en mayor o menor medida. Y si esta exposición se hace pública, hay consecuencias. Hay sanciones que están determinadas por las distintas regulaciones a las que estamos sometidos. Los ciberdelincuentes quieren tener en sus manos estos datos para venderlos en las zonas oscuras del ciberespacio o también para utilizarlos con otros fines más nefastos, ¿no? Para venderlos. Sin una estrategia de gobierno de datos bien pensada, se pone en riesgo la privacidad de los clientes, no se cumplen con las leyes de privacidad de datos y no se utilizan los datos para maximizar la productividad de las empresas. Estos son los desafíos para poder desarrollar y mantener un programa de datos. Bueno, y lo primero que quiero hacer es presentaros Micromouse, por un lado, para los que no nos conozcáis, y bueno, el fabricante al que hoy traemos a este webinar, Alibyte. Micromouse es una empresa fundada en 1984 y precisamente hoy, un 26 de octubre, es nuestro aniversario. Hoy cumplimos 39 años en el mercado proporcionando servicio, ayuda y soporte a las empresas en distintos ámbitos y en distintas materias. Tenemos una base de datos de más de 1.000 clientes, los cuales están activos, dándoles soporte, manteniendo nuestras soluciones y ayudándoles de Micromouse a mejorar todo su espectro en el ámbito de TI. Nuestras oficinas centrales están aquí en Madrid, sin embargo, estamos dando servicio dentro de toda nuestra geografía de Iberia, a Portugal, Andorra y también algunos fabricantes confían en Micromouse para todo el soporte en el área de América Latina. Micromouse y Alibyte somos partners desde el año 2018 y dentro de nuestro portfolio de soluciones, además de estas de ciberseguridad, pues tenemos también soluciones en el área de la gestión del almacenamiento del dato, en el área de la conectividad, en el mundo del fax sobre IP y, por supuesto, todo ello está recubierto de una capa de servicios profesionales. En la parte de Alibyte es una empresa que se funda en el año 2015. También tiene más de 1.000 clientes repartidos a lo largo de todo el mundo, con oficinas pues también distribuidas, ¿no? Por todo el mundo, y en la zona donde no tiene oficinas pues utiliza a partner como Micromouse para ser su representante legal, formal, comercial en los distintos territorios. Bueno, lo primero es, de alguna forma, darle sentido a lo que se puede entender por gobierno del dato, que se puede decir que es la administración del dato, así como la gestión de su integridad y de su seguridad. Afrontamos retos en el gobierno del dato. Hoy en día la faceta económica tiene especial repercusión, dado que todos tenemos recursos limitados. Todos tenemos limitaciones para asignar presupuesto a la seguridad de los datos, ya que no genera ninguna recompensa directa. Y el no hacerlo podría costar más recursos a largo plazo. En cuanto a los repositorios de datos, hay que tener en cuenta que se recopilan demasiados datos y con demasiada rapidez. Esto hace que tiendan a dispersarse en ubicaciones conocidas y desconocidas, en ubicaciones no supervisadas e incluso inadecuadas. Es importante prestar atención a los procesos que determinan cómo y dónde se almacenan nuestros datos. De lo contrario, tendremos dificultades para mantenerlos seguros o usarlos de la forma correcta. La falta de liderazgo también se ve agravada por falta de profesionales en este ámbito de la ciberseguridad. Se almacenan grandes cantidades de datos que no son realmente útiles para el negocio. Este tipo de datos se suelen denominar ROT, R-O-T, que significa redundante, obsoleto o trivial. Crean desorden y dificulta la visibilidad. Se necesita una solución que descubra y clasifique automáticamente los datos en función de si son públicos, privados o datos restringidos, datos confidenciales. Naturalmente, si no tenemos control sobre los activos,
Es probable que no se cumpla con las leyes de privacidad de los datos. A menudo simplemente se almacenan datos en cualquier lugar, sin preocuparse por quién es el responsable de ellos. Y si nadie es responsable, se pierde el control. Quizás el área más importante del gobierno de datos es esta parte de la visibilidad. ¿Qué datos se almacenan y dónde se encuentran? Se necesita saber qué documentos tienen información confidencial y se necesita visibilidad sobre cómo se accede a los datos y cómo se utilizan. Son, por tanto, los procesos, las tecnologías y las políticas enfocadas hacia el dato, incluyendo dónde está y cómo se accede y utiliza, el marco que nos ayuda a visibilizar cómo se recaba, cómo se almacena, se accede, se mueve, se comparte, se modifica o incluso se elimina el dato. El comportamiento del usuario es una de las tareas más importantes que se deben de tener en cuenta. El error humano es la primera causa de brecha de datos. ¿Cómo se relaciona el usuario con el dato? También hay que prestar atención a la identificación del dato sensible o el dato confidencial, que nos marca los puntos calientes dentro de nuestra organización. Tener visibilidad de todo ello nos da el punto de control que necesitamos. Por supuesto, tener un tiempo de respuesta acorde a las necesidades. La actualización continua de las medidas de seguridad dentro de la organización se tienen que mantener, porque tanto las tecnologías como los procesos son cambiantes, son dinámicos. Una forma clara de mejora del gobierno del dato es ganando visibilidad de los cambios que se producen en los datos críticos y en los sistemas, y la capacidad de revertir cambios de permisos no deseados de una forma centralizada. Para ello, debemos de centrarnos en clasificar los datos confidenciales, es decir, determinar dónde están los datos sensibles y por qué son sensibles, etiquetarlos, clasificarlos y asignarles un ratio de criticidad en función del contenido. Detener el acceso no autorizado, y para ello necesitamos descubrir quién tiene acceso a los datos y cómo se otorgó. Y, por supuesto, capacidad de revertir esos permisos excesivos desde dentro de una solución. Supervisar el comportamiento del usuario, averiguando qué están haciendo los usuarios con los datos y si los cambios que están realizando están afectando a la seguridad corporativa. Detectar anomalías con notificaciones instantáneas cuando los usuarios realicen cambios que nunca antes habían realizado. Alertas en tiempo real que directamente lleguen al correo electrónico o al dispositivo móvil cuando se realicen cambios que se determinen que son potencialmente dañinos. Informes preestablecidos, detallados, que relacionen de forma específica esos desafíos de la gobernanza de seguridad y el acceso a los datos. Y es por ello por lo que os presentamos LIPAIT, que es una solución de auditoría cuyo lema es que la seguridad está centrada en el dato. Y fijaros en el eslogan de LIPAIT: protegemos los datos no estructurados de personal deshonesto, de errores humanos o de cuentas de usuario comprometidas, al priorizar la detección sobre los datos que más importan, esos datos que, como decíamos antes, tienen esa información sensible, esa información confidencial, esa información crítica para nuestro negocio. ¿Y cómo lo hacen? Pues unificando distintas características. Una de ellas, la clasificación de datos; otra, el análisis del comportamiento del usuario; las alertas en tiempo real y la detección de anomalías, y todo ello desde una única plataforma. LIPAIT es una solución que lleva ya bastante tiempo en el mercado. Fijaros que hablábamos que desde el año 2015 el fabricante está desarrollando y evolucionando su solución. Ahora mismo ya estamos en la versión 21.2 y casi todo el desarrollo de LIPAIT se centra mucho en las nuevas tendencias que estamos incorporando dentro del mercado, nuevas tendencias o incluso nuevas realidades, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de ciberseguridad alrededor de plataformas online como puede ser el Microsoft 365, ¿no?
Bueno, y esta seguridad centrada en los datos que nos ofrece el IPAIT está relacionada con la seguridad de la información y también con las regulaciones y el cumplimiento normativo. Y se centra principalmente en tres grandes áreas. El primero de ellos es la prevención. Vamos a poder realizar una evaluación de riesgos, vamos a poder gobernar el acceso de los datos y vamos a poder descubrir y clasificar dónde están nuestros datos más confidenciales, más sensibles. Por otro lado, vamos a detectar esas anomalías, esos comportamientos del usuario que pueden clasificarse como anómalos, esas que son amenazas internas, o esas cuentas de usuario que están comprometidas a través de las cuales se está intentando hacer ataques de fuerza bruta a nuestros sistemas, fallos de cumplimiento, etcétera. Y por último, vamos a también poder dar una respuesta ante estas detecciones, estas vulnerabilidades que podemos tener. Vamos a poder determinar distintos modelos de amenaza a partir de los cuales se van a poder ejecutar distintas acciones de forma automatizada y, por supuesto, alertar en tiempo real a nuestros responsables de IT. Dentro de toda la amalgama de sistemas y servicios que el IPAIT es capaz de proporcionar este gobierno del dato o este gobierno de acceso, lo primero y lo más importante es detectar anomalías a nivel de ese directorio activo, que es el punto central de casi todos los ataques hoy por hoy, se basan en directorio activo y a partir de ahí van evolucionando a los distintos sistemas y aplicativos que podamos tener. Tenemos pues todos estos sistemas y por supuesto hay muchos más sistemas donde el IPAIT es capaz de dar una respuesta de auditoría y de ciberseguridad. Otra de las partes importantes dentro de nuestra estrategia de gobierno de datos es el cifrado de la información, de tal forma que si una vez que hemos descubierto esa información sensible, esa información confidencial dentro de nuestros repositorios, si esa información la ciframos, pues automáticamente, aunque haya un robo de datos, se están llevando información que no es legible. Y por lo tanto, la regulación ya nos dice que no se trata de una exposición de nuestra información, de nuestros datos, de nuestros clientes, sean sensibles o no sean sensibles, precisamente por esa parte del cifrado. Con lo cual, lo que proponemos es no solamente identificar y clasificar dónde están nuestros datos sensibles, sino automáticamente pasar a la acción cifrando esos datos sensibles. Y para eso tenemos una unión totalmente integrada de la solución de cifrado que nosotros proponemos, Atacama, junto al IPAIT. ¿Y por qué proponemos Atacama? Primero, lo comentábamos ya por esa integración, pero segundo, por la forma de cifrado que tiene, donde se está utilizando un cifrado que no está basado en un usuario y en una password, está basado en un cifrado basado en dispositivo, de tal forma que lo hacemos independiente de unos ataques de fuerza bruta también a los sistemas de cifrado automáticos. Bueno, yo con esto no quiero seguir dándos por más información. Todos sabemos lo importante que es esta parte del gobierno del dato y lo que hemos preparado con Antonio, mi compañero que está hoy con nosotros, pues que veáis de primera mano cómo el IPAIT nos puede ayudar a toda esta parte del gobierno del dato. Antonio, te cedo el micrófono y por favor muéstranos cómo el IPAIT nos puede ayudar en toda esta parte que estamos presentando hoy. Muchas gracias, Sebas. Imagino que veréis la pantalla. Voy a centrarme básicamente en todos los aspectos que os he comentado acerca acerca de todo lo que es el gobierno del dato y lo que es la auditoría, ¿no? En principio, vamos, en principio no. Lo que os he enseñado, Sebastián, es todos los sistemas que somos capaces de auditar o de gestionar para saber qué eventos han ocurrido en todos nuestros sistemas auditados, como podéis ver en la pantalla, desde un SharePoint Online, pasando por un file server, un dominio on-premise, un Azure, etc. Entonces hay una serie de pestañas que vienen en la parte de radar que nos indica, nos da una visión 360 de lo que ha pasado en nuestros sistemas en el día de hoy, pero bueno, podemos ir analizando cada una de las pestañas, por ejemplo, análisis de riesgos, es decir, podemos ver qué usuarios tienen privilegios administrativos en un periodo de tiempo.
si ha habido fallos de acceso, si ha habido accesos fallidos o intentos de accesos fallidos a nuestros sistemas, si ha habido alertas críticas durante un periodo de tiempo. Si hablamos de lo que es el descubrimiento del dato, en un primer pantallazo podemos ver todo lo que hemos encontrado en función de las clasificaciones de la información que hayamos hecho, y nos da una pequeña overview de todo ello. Igual que anomalías detectadas, ficheros copiados, usuarios creados, file logons, etcétera, etcétera. Y si tenemos con las alertas añadidas a que cuando se alcance un umbral con alguna amenaza que hayamos detectado, podemos hacer que salten scripts para que hagan acciones. Pero al final, la finalidad principal del IPITE es mostrarnos información de lo que son nuestros sistemas, ¿no? Desde modificaciones en nuestros group policy, que podemos ver aquí, como podéis ver en la pantalla, pues desde el nombre de la GPO hasta quién ha hecho la modificación, el path de esa GPO, cuándo se ha hecho, qué operación ha hecho y sobre qué domain controller ha hecho esa modificación. Obviamente, cualquier modificación, como bien sabéis, se replica al resto de domain controllers que tengamos en el directorio activo. Podemos ver todas las modificaciones que se han hecho dentro del directorio activo hoy, en un periodo de tiempo. Yo voy a poner en este mes a ver los cambios que se han hecho dentro del directorio activo. De aquí vais a poder comprobar, igual, hacemos un seguimiento de todo lo que ocurre dentro de nuestro directorio activo, a nivel ya no solo de usuarios, sino que también incluso a modificaciones dentro del DNS, si se crean nuevas entradas dentro de nuestro DNS para añadir servicios, o sea, máquinas o servicios con IP fija, cualquier modificación. Modificaciones de usuarios si se han movido de una U a otra U, como es el caso que os estoy mostrando en la pantalla, etcétera. Es decir, todo lo que ocurra dentro del directorio activo, Lipace es capaz de recogerlo y mostrarlo bajo una única consola. Evidentemente, lo que estáis viendo ahora mismo aquí son ejemplos, ¿vale? Pero si os fijáis aquí arriba, en todas las pantallas por las que vamos a ir pasando, tú te puedes construir tu propio informe en función de la información que tú necesites. ¿Esto qué quiere decir? Que, oye, si quiero saber, quiero hacer una trazabilidad de un usuario o de un administrador de dominio, qué es lo que está haciendo, pues aquí siempre sale el mismo. Pero si tuviéramos varios administradores con nombres y apellidos, pues simplemente tendríamos que decirle aquí, ¿quién es el que modifica? Pues con que tenga administrator, que es el caso, veréis cómo esos dos DNS con toda seguridad van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solo la búsqueda de todo lo que ha hecho este usuario. Si tuviera un usuario, que lo tengo, ese Carmona ADM o administrator, que es como está creado, pues podría hacer una búsqueda sobre esa modificación o sobre una operación en concreto. Oye, quiero saber cuántos usuarios se han modificado o cuántos usuarios se han borrado en mi directorio activo, cuándo se han hecho, sobre qué DC y quién lo ha hecho. Podemos saberlo. Igual, podemos ver los log-on, log-off fallidos o buenos que ha habido en un periodo de tiempo. Si os fijáis, siempre estoy cambiando entre hoy, ayer, esta semana, este mes, pero puedes poner una sesión de tiempo, o sea, un intervalo de tiempo en el cual tú puedes ver el cambio, o sea, puedes ver esos log-on o log-off o esas sesiones que se han ido haciendo por cada uno de los usuarios en cada una de las máquinas que tienes dentro de tu directorio activo. Incluso no solo dentro de la oficina, sino si te conectas por VPN desde fuera, es decir, la gente que teletrabaja, pero que se conecta a nuestros sistemas, también somos capaces de ver cómo se han conectado, si es por remote desktop, si es un interactive logon, si ha hecho un logoff, un logon directamente, si se le ha bloqueado la sesión, etcétera, etcétera. Es decir, insisto, en la parte de directorio activa puedes ver un montón de información que nos proporciona.
Esto es extrapolable a todo, a unidades organizativas, a equipos, impresoras, etcétera, etcétera. Podéis ver informes, todos los informes que estoy mostrando aquí son los que nos va a permitir ver si ha habido modificaciones en los permisos, permisos de los propietarios. Hay una opción que se llama Active Directory Cleaner, que es informe y a la vez es una parte del sistema que nos permite automatizar tareas. Por poner un ejemplo, podemos automatizar la tarea de que si un usuario no se ha conectado en los últimos 6 meses, directamente lo que podemos hacer es no borrarlo, pero sí deshabilitarlo, de tal manera que no tenemos usuarios habilitados que pueden ser una brecha o pueden ser un punto de entrada hacia nuestro directorio activo. Esto se puede automatizar, ¿vale? Pero puedes saber directamente, como por ejemplo en este ejemplo, pues oye, cuánto tiempo lleva un usuario sin estando inactivo, si está, si, no, si ha entrado o no ha entrado o nunca, si está la cuenta habilitada o deshabilitada, porque luego podemos filtrar. Es decir, al final todos estos usuarios que veis aquí habilitados, pues bueno, la mayoría, aunque sí es cierto que no hay información de cuánto es la inactividad. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la mayoría son usuarios de servicio. Los de servicio normalmente no se suelen logar en máquinas, no suele ser habitual. Pero aquí, por ejemplo, veis un usuario que se llama MP García, que lleva 593 días y nunca se ha logado. Yo directamente lo que haría sería irme a mi Active Directory, a mi opción en la cual puedo manejar estos usuarios y lo que haría sería o deshabilitarlo o directamente borrarlo. ¿Qué más cosas podemos hacer dentro del directorio activo? Bueno, ya os he enseñado todo lo que es la parte de directorio activo a nivel de usuarios y de group policy, pero bueno, también se pueden ver temas de GPOs, estado de los informes de la group policy, etcétera. Si tuviéramos un Exchange on-premise, igual, podríamos auditarlo igualmente. Lo bueno de esto es que no necesita ningún agente a nivel de directorio activo, a no ser que tengas algún problema de conectividad, que entonces sí recomendamos en esos domain controllers instalar un agente, pero bueno, que la configuración es muy sencilla. Volviendo otra vez al tema del dato, se ha hablado un poco del directorio activo, pero volviendo otra vez al dato, podemos auditar file servers, ¿vale? De tal manera que tú puedes ver todas las modificaciones que has tenido en un file server, digamos, por ejemplo, en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo, ¿cuándo puede ser? Por ejemplo, durante este mes. Y vais a ver la cantidad de cosas, la cantidad de información que nos va a dar. Tener en cuenta que estamos hablando también de descubrimiento de la información. Es decir, por compliance o bien porque tú, como empresa, tu core, necesitas saber dónde tienes tu información sensible, pues no solo sabes quién ha hecho qué dentro de tus servidores de datos, sino además si pertenece, en este caso, a un compliance en el cual hayamos aplicado a la búsqueda de esos datos. Por ejemplo, en este caso, aquí veis un notepad que corresponde a la carpeta Lipite y que se llama email at docs. Se supone que aquí solo tiene que haber direcciones de correo electrónico, pero me está diciendo, oye, aquí hay un número de cuenta. Es tan sencillo como irse al fichero, buscarlo y efectivamente confirmar. Y asignarle un valor monetario. Es decir, cada vez que yo pierdo un dato, para mí eso puede tener un valor monetario. Cuando generamos la regla de descubrimiento, podemos saber qué nos cuesta esa información que es sensible para nosotros, de tal manera que tenemos un coste por cada uno de esa información sensible que tenemos. Si os fijáis, vemos aquí la información al completo, ¿vale? Es decir, nos dice que este usuario, este día, ha entrado a este informe, o sea, a este path, en concreto a este fichero, y lo ha leído. Y además me dice desde dónde. Con esta información, el administrador de sistemas sabe si ha sido en la oficina, si ha sido fuera de la oficina, si ha sido a través de VPN, si ha sido de cualquier otra manera. Pero no solo eso, sino que nos dice cualquier operación. Es decir, si yo quiero saber los ficheros borrados, puedo o filtrarlo aquí y lo puedo ver. Este mismo usuario ha borrado de esta ruta información sensible.
Este, por ejemplo, no tiene información sensible. Este que se pone, este que además es un temporal, no lo localiza como información sensible. Pero llega hasta tal punto que, al igual que os he comentado algo antes, aquí aparece toda la información por la cual somos capaces de tracear cualquier fichero, cualquier usuario, cualquier path, cualquier compliance, en este caso, cualquier compliance que tengamos aplicando en nuestra compañía, cualquier operación. Sobre todo me preocupa mucho el tema del movimiento de ficheros entre directorios. El típico usuario que te llama y te dice, oye, sistemas, ayer yo tenía un fichero aquí y hoy no le tengo, recuperádmelo. Hasta que existieron este tipo de herramientas, la gente de sistemas no decíamos nada, directamente nos íbamos al backup, cargábamos la cinta, recuperábamos el fichero y punto. Ahora podemos saber qué ha pasado con ese fichero. Si se ha movido de sitio, si se ha copiado, si se ha borrado, si se ha accedido, podemos monitorizar o podemos tracear quién accede a ese fichero y decir, oye, quiero que me des todo el movimiento que ha pasado en este fichero con cualquier usuario. Simplemente es poner el filtro aquí arriba y luego buscar esa información dentro de nuestro repositorio de datos on-premise. Pero eso también es extrapolable a si tenemos un SharePoint online o un OneDrive. Igual, nos va a recoger información de OneDrive, del SharePoint, de todo lo que ocurra, por ejemplo, todas las modificaciones en SharePoint online durante el día de hoy. Vamos a ser capaces de verlo. Y nos dice, oye, pues mira, lo ha previsualizado, se lo ha descargado, lo ha modificado, lo ha previsualizado, se ha accedido. O sea, al final tenemos todos, lo podemos ver incluso en modo gráfico, que queda más. Nos dice el tipo de usuario, el usuario que ha hecho la modificación en el periodo que pedimos aquí arriba. Si yo digo esta semana o la semana anterior, nos va a sacar un informe, lógicamente, completamente diferente, porque todos los días, afortunadamente y desgraciadamente, son diferentes. Nos saca lógicamente todo lo que ha habido durante el cambio o quién ha hecho los cambios pertinentes dentro de nuestro SharePoint online. Igual, es extrapolable a nuestro SharePoint on-premise si lo tenemos, ¿vale? Y así con todos los módulos que tengamos configurados. A nivel de permisos, podemos ver los permisos efectivos que tenemos dentro de nuestros servidores. Si tenemos un full control, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí puesto, pues vemos que hay usuarios, perdón, que tienen full control, no suelen ser los administradores o usuarios de servicio, pero luego hay otros usuarios normales, pues en mi caso, que se lo puedo listarlo, leerlo, crear archivos, escribir archivos, etcétera. Es decir, un acceso normal. Si hubiera aquí un usuario de mi dominio que tuviera un full control, cuidado, tengo que ver a ver qué es lo que está pasando. Y puedo verlo a nivel de carpetas o puedo verlo a nivel de usuarios. También puedo ver los permisos a nivel de SharePoint o incluso de las cuentas de correo. Lo que hablábamos, tenemos un módulo de clasificación de datos, ¿vale? Se instala un agente en el propio servidor del ePipe, se generan unos patrones, se le ponen unas etiquetas, se generan unos templates, nunca me sale la palabra en castellano, unas plantillas, gracias, Sebas. Unas plantillas que utilizamos y luego simplemente lo que hacemos es buscar esa información sensible que está basada o bien en palabras clave o en expresiones basadas en .NET, de tal manera que nos busca la información donde la necesitemos. Asimismo, podemos conectarnos a sistemas SIEM para enviar alertas, podemos programar informes para que nos lleguen mensualmente, semanalmente, diariamente, como nosotros queramos, o no es más importante por comentarlo y no pasarme el tiempo, el modelo de amenazas, es decir, el sistema tiene alarmas, ya unas vienen ya prefabricadas, como es el caso que tengo activado en este modelo, que es ataques de fuerza bruta, password comprometidas, a su vez ataques de ransomware potenciales, etcétera. Pero podemos generar nuestras propias alarmas en función de lo que nosotros necesitemos, ¿vale? Una cosa que sí me gustaría enseñaros a nivel de Office 365 y para ir acabando es el tema de cuando compartimos información fuera de nuestro tenant de Office 365. Muchas veces la gente comparte información, pero no sabemos con quién la comparte. Ahora ya afortunadamente con ePipe ya se puede saber.
en este mes pues ha habido una serie dentro de lo que es el tenant que tenemos configurado con el path correspondiente, es decir, podemos saber qué es lo que se ha compartido y con quién se ha compartido y desde dónde, ¿vale? En este caso podemos ver que esta información se ha compartido en un despacho y esto se ha compartido desde un domicilio. ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo controladas las IPs de todos mis usuarios, ya sean internas o externas, ¿no? Esto ya cada empresa tiene su forma de trabajar. También se pueden ver si tenemos OpenShift dentro de nuestros file servers o actividad fuera de las horas de trabajo, que también me parece súper interesante. Lo mejor, que nos pidáis individualmente, os vamos a mandar, lógicamente, la presentación que estamos terminando ahora mismo y, por otro lado, que os animo a que lo probéis, de tal manera que podáis ver la potencialidad que nos puede dar Lipite en este aspecto. Y yo ya no me enrollo más, te paso los... Muchas gracias Antonio, realmente ha sido muy intuitivo y muy visual la demostración que nos has hecho con Lipite pues bueno, por ir terminando ya esta sesión, que ya estamos justo en la hora crítica, en la hora límite que nos habíamos comprometido. Bueno, por hacer un pequeño resumen, hemos visto pues todas esas problemáticas que enfocábamos al principio de la presentación en cuanto al gobierno del dato y cómo solucionarlo con una solución como Lipite y con una solución como Atacama para el cifrado de datos. En cuanto al comportamiento del usuario, pues auditoría e informes, la identificación del dato sensible con las políticas de descubrimiento y clasificación. Una vez que sabemos dónde están nuestros datos sensibles, pues vamos a protegerlo con el cifrado de los datos. Vamos a controlar qué es lo que está ocurriendo con el despliegue de tecnologías Zero Trust y el tiempo de respuesta con esas alertas en tiempo real y con esas acciones que se van a automatizar automáticamente, aunque sea redundante, pero que se van a automatizar tan pronto como se detecten ciertas cosas dentro de nuestra infraestructura de IT. Algunos casos de negocio de empresas que yo creo que todos conocemos que ya están utilizando este tipo de tecnologías, bueno, pues las tenéis ahí, yo creo que son bien conocidas y que no hay que hacer más mención a ellas. Y pues bueno, desde aquí os invitamos a dar un siguiente paso, ¿no? Un siguiente paso para mejorar esta parte del gobierno de datos en vuestras empresas y en vuestra infraestructura, ¿no? Lipite es una solución que tiene un despliegue bastante sencillo, que tiene una configuración inicial pues que también es fácil y que en 30 minutos, 40 minutos está empezando a arrojar datos con respecto a cómo está nuestra infraestructura, cómo están nuestros datos y dónde se encuentran esos datos sensibles y confidenciales. Os animamos a montar una prueba de concepto en vuestra propia infraestructura para que os deis cuenta en primera línea y de primera mano cómo soluciones como Lipite y Atacama os pueden ayudar a mejorar este área del gobierno del dato. Y bueno, ahí tenéis nuestros datos de contacto. Estamos a vuestra disposición tanto en el teléfono como en el correo electrónico, de verdad, para cualquier duda que os pueda surgir, cualquier consulta o cualquier avance que queráis poner en marcha. Nada más por nuestra parte, agradeceros vuestro tiempo, esperamos que la presentación haya sido útil para vosotros y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Buenos días y pasad un buen miércoles. Muchas gracias, buenos días.